Salmo capítulo 8, versículo 1 al 9 dice: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Amén. Cuán glorioso es tu nombre. Habla del nombre del Señor. Hoy quiero compartir con ustedes una temática que la he titulado Necesitamos conocer a Dios. Y la verdad es, mis amados hermanos, que creyentes y no creyentes necesitan o necesitamos conocer a Dios. El conocer viene producto de una relación que mientras más la profundicemos, pues más vamos a conocer a la persona, ¿verdad? Esa relación en tiempo, no solamente en años, sino en dedicación, en intimidad, en el compartir, en la comunión con el Señor, vamos entonces a ir profundizando y vamos a ir cada día más conociendo más a ese Dios que adoramos. Quizás algunos de ustedes se pregunten: pastora, pero nosotros todos hemos conocido al Señor. Y yo pudiera decirle, como le dijo el apóstol Pablo, en parte. Pablo dijo, en parte conocemos. Es decir, que no todo lo conocemos. Es que, hermano, Dios es insondable. Dios es tan grande, tan amplio. Dios es tan fuera de nuestra mente y de nuestros límites. Él excede a todo conocimiento, que conocerlo, digamos, a cabalidad, pues yo creo que ninguno de nosotros todavía lo conocemos al 100%. Usted vive con una persona y pasan los años y cree conocerlo, hasta el día en que esa persona hace algo que tú no te lo imaginabas que lo podía hacer. ¿Por qué? Porque cada día nos vamos conociendo. Amén. Pues así mismo puede pasar con el Señor. Hay cosas que todavía nosotros no hemos entendido, no hemos percibido, no hemos ni siquiera leído en la Escritura y por lo tanto pues no le conocemos, mucho menos tal como Él es. Amén. Ahora, la humanidad entera necesita conocer a Dios. La interrogante en esta tarde es ¿por qué? ¿Por qué necesitamos conocer a Dios? Y es que es una necesidad porque ignorarlo acarrea muerte. La palabra del Señor dice, ¿verdad? Mi pueblo perece por falta de conocimiento. El no conocer a Dios, el desconocerlo, nos hace caer en un estado de tinieblas, en ausencia de luz. Dios es luz y esa condición nos lleva a mantenernos en el estado de muerte. La muerte es separación y cuando tú no conoces a alguien, cuando tú no te relacionas con ese alguien, pues por supuesto estás separado de él. Tú puedes escuchar de alguien, saber que alguien existe, mas sin embargo no tener una relación con esa persona. Asimismo nos sucede con Dios y esa condición acarrea muerte. Otra razón por la que necesitamos conocer a Dios o porque el mundo necesita a Dios es que nuestra sociedad cada día está más en decadencia. Y es que en la medida que el tiempo avanza, en la medida en que nos vamos acercando, digamos, al fin de lo que es el sistema de este mundo, entonces las generaciones, la humanidad va a ir cada vez más en decadencia. La semana pasada pudimos disfrutar de una temática que nos refrescaba la esperanza bienaventurada, el hecho y la realidad de que Cristo viene pronto. Amén. Y la iglesia tiene que estar apercibida de que Cristo viene pronto. Y nos dieron un paseo por todos esos eventos futuros en donde inicia con el sonar de la trompeta y donde el apóstol Pablo le dice, no se preocupen por los que durmieron, porque los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que sobrevivamos, entonces seremos transformados juntamente con ellos y nos encontraremos en las nubes con el Señor. Ahora, todo esto desencadena una cantidad de hechos, como por ejemplo el inicio de lo que nosotros conocemos como la gran tribulación.
En la gran tribulación, en el libro de Apocalipsis, se nos van a narrar ciertos acontecimientos fatales para la humanidad, que los llama copas, que los llama sellos, que los llama trompetas, y cada una de estas cosas pues trae mortandad, trae hambre, trae destrucción, trae enfermedad para la tierra, porque será el día grande y temible de Jehová. Ahora, esto ocurrirá en 7 años, y mientras pasen estos 7 años nosotros estaremos gozando allá arriba en el cielo, disfrutando las bodas del Cordero. Pasados los 7 años se nos dijo, ¿verdad?, que vendría entonces el Señor con poder y gloria, todo ojo le verá. El Señor llegará en medio de un gran conflicto que nosotros conocemos como la guerra de Armagedón, en donde las naciones, muchas naciones se volverán contra Israel, otras estarán con Israel, pero muchas estarán contra Israel, el anticristo, el falso profeta, todo lo que usted conoce, ¿verdad? Y en ese momento llegará el Señor, pisará el monte de los olivos, lo partirá en dos y pondrá a sus enemigos en estrados por sus pies. Amén. Y bueno, viene el reino milenial, la nueva Jerusalén, cielos nuevos y tierra nueva. Y al final del libro de Apocalipsis, la iglesia dice, ven Señor Jesús. Amén. El Espíritu y la novia dicen, ven Señor Jesús. Ahora, mientras nos vamos acercando a todo esto, también nos vamos acercando a lo que Jesús dijo, ¿verdad? Que sería como los tiempos de Noé, que se casaban y se daban en casamiento. El mundo está distraído, el mundo está haciendo lo que le parece. Miren, las reglas morales cada día están peores. Lo que antes no era permitido, ahora es permitido. Lo que antes se llamaba malo, ahora se llama bueno. O simplemente hay que respetar la opinión. Hay una libertad que más que libertad es libertinaje, y se le está permitiendo a las personas, bueno, que ellos sean lo que ellos quieran ser, indistintamente de lo que diga Dios y lo que diga su palabra. Entonces, todo esto va a acontecer, y por eso, cumpliéndose la palabra, la humanidad pues va en decadencia. Cuando venga el arrebatamiento, pues ahí entrará la corrupción total, porque el hombre de pecado, el inicuo, pues tomará el control de todo, y la iglesia que sal de la tierra no estará para salarla más. No estamos peor porque la iglesia está presente. Amén. Y nosotros aportamos sal e impedimos la corrupción. Entonces, otra razón por la que necesitamos conocer a Dios es el hecho de que Dios mismo desea ser conocido. Uno de los aspectos que nos ayudan a conocer a Dios, obviamente, es la palabra, porque ahí está expresada la voluntad del Señor, pero otro es el conocer los nombres de Dios. Por eso el versículo que leíamos decía, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Porque en el nombre del Señor muchas cosas son posibles, y en ese nombre, que sobre todo nombre, hay autoridad. Dios se revela entonces por su nombre, pero Él tiene un nombre que en el hebreo se conoce como el tetragramatón. Ese tetragramatón, treta 4, gramatón de gramática, está compuesto por 4 letras, y esas 4 letras en hebreo se lee de derecha a izquierda. Nosotros le decimos Jehová, otras personas le dicen Yahvé, y en este tiempo hemos oído más Yahweh. Lo cierto es que el sonido exacto de cómo se pronuncia el nombre de Dios hasta el sol de hoy es desconocido. ¿Qué significa este nombre? El significado que Dios revela de este hombre es que Él es el que es. Se lo reveló a Moisés, por allá en Éxodo capítulo 3, cuando en la zarza Él le dice, ok, yo voy a ir a Egipto, pero ¿en nombre de quién? ¿Qué les digo? ¿Cómo te llamas? Y Él dijo, yo soy el que soy.
Y nosotros conocemos al Señor como el gran yo soy. Su nombre está definido entonces por estas letras y significan el ser, el que tiene autoexistencia, el que es, el que fue y el que será. El nombre del Señor significa ser absoluto, porque Él es la fuente de todo ser, de toda realidad, de toda existencia. Él es inherente a sí mismo, Él es autoexistente. Todo lo demás se deriva a partir de Él. Y dice la palabra del Señor que en Jesucristo todas las cosas por Él subsisten, para Él fueron creadas. Y todo lo que ha sido creado, sea dominio, principado, visible, invisible, es por Él y para Él. Amén. Este Yahweh o esta tetragramatón denota entonces la absoluta trascendencia del Señor. Él va más allá de toda su creación. Él es sin principio, Él es sin fin, porque Él es para siempre, Él es eterno. Quería pasarle un video, no pudimos, y ese video lo transmite una chica que es hebrea, y esta chica explica que el nombre de Dios, la pronunciación correcta en hebreo, es semejante a la respiración. Usted sabe que uno inhala y uno exhala. Pues usted hace un sonido cuando ¿lo puede hacer? Tiene un sonido. Esta chica explica de que ese sonido de inhalar y de exhalar pronuncia el nombre de Dios. Y es que la palabra espíritu está relacionada al hecho de inspirar y exhalar. Ella también explica que todos los seres humanos lo primero que hacemos al nacer, cuando nos dan la nalgada de bienvenida, es respirar y pronunciar el nombre de Jehová. También lo justifica diciendo que, por eso la palabra dice, y todo lo que respira, alabe a Jehová. Sin embargo, nosotros no podemos aseverar al 100% que eso es así. Porque los judíos, yo diría que estratégicamente, ellos en el deseo, en el afán de no querer pronunciar el nombre de Dios en vano, eliminaron las vocales que hacen que cada letra pues tome su sonido. Así como en el castellano existen vocales, en todos los idiomas existen vocales. Usted la M sola, para pronunciarla usted tiene que ponerle dos letras, una E y otra E para decir que es M, pero realmente la M suena Cuando usted le pone la M a la A, ¿cómo suena? La M E. ¿Saben leer ustedes? Así nos enseñaron, mame mismo mu, ¿verdad que sí? Bueno, igualito, mis amados, en el hebreo y en todos los idiomas hay vocales, pero ellos eliminaron las vocales para que no se pronunciara el nombre de Dios en vano. Al hacer esto, en la medida que fue pasando el tiempo, fueron las nuevas generaciones olvidando el pronunciamiento correcto y empezaron a sustituir ese nombre por Adonai. Hebreo, Adonai, y en griego, Kurios o Kyrios. Pero en ambos casos, pues significa lo mismo. Tanto Adonai como Kurios o Kyrios significa Él es el Señor, Él es el dueño, Él es el soberano sobre todas las cosas. Adonai, el Señor, Hechos capítulo 4, versículo 24, nos hace referencia de esto. Dice, y ellos habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Dios,
tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Ellos alzaron la voz y dijeron, Adonai. Y dijeron, soberano Adonai, tú eres el Adonai que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Cuando hablan de Señor, entonces ellos están diciendo, todo se sujeta a ti. Tú estás sobre todo y tu voluntad debe ser obedecida. Están diciendo, Señor, tú eres el creador, todo esto debe ser así porque todo lo creaste tú. Esta primera sección al nombre Adonai lo que refleja es autoridad. Él es el que gobierna. Adonai no solamente gobierna, sino que Él se gobierna a sí mismo y Él no está sometido a nada ni a nadie. Todo está sometido a su poder y a su dominio. ¿Por qué? Porque Él es el Rey de Reyes, porque Él es el Señor de los señores. El segundo significado de Adonai tiene que ver con que Él es dueño. Pero antes de avanzar, quiero hablarles que el Señor debe ser honrado. Por eso la palabra del Señor nos dice, honra a Jehová con tus bienes, es decir, con tus ofrendas y con tus diezmos. Y en la Escritura la palabra honra siempre está relacionada con dinero, con recursos, con bienes, con lo que tengas para darle al Señor. Y aunque a veces no nos gustan mucho estos temas, es importante que nosotros entendamos que eso es lo que significa honra. Tú quieres honrar a alguien, no es diciendo palabras bonitas, es dándole algo. En este caso al Señor, dando de lo que Él mismo te ha dado a ti. Cuando nosotros leemos los 10 mandamientos, el primer mandamiento con promesa, dice la palabra del Señor, que es honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Que esto te va a traer pues largura de días. Es un mandato, honra. ¿Sabe qué está diciendo ahí? Dale a tu papá y a tu mamá platica. Eso es lo que le está diciendo. ¿Cuántos tienen a sus hijos aquí? Por allá está una mamá feliz. Por allá está otra. Eso es lo que le está diciendo. Bueno, traigan a los hijos a la iglesia, que si lo hubiesen traído hoy, los hijos hubiesen oído eso. ¿Se da cuenta? Lo que está diciendo, mira, a tu papá y a tu mamá, dale dinero. ¿Por qué? Porque papá y mamá va a llegar un momento que se van a poner viejitos, que van a tener una edad improductiva, que no van a tener fuerzas para poder devengar dinero, para poder sostenerse. Entonces, es el momento en que los hijos, ¿verdad?, empiecen a sostener a los padres a través de la honra. Ahora, pregunto yo, ¿cuándo le vas a enseñar a tu hijo que te dé? ¿Cuando tú no tengas fuerza? No. Hay que enseñarlos desde chiquito para que cuando tú llegues a viejo, ellos sepan que te tienen que dar. ¿Ves? Y se cumpla que en lo poquito fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Así que papá, no sienta remordimiento, quítele a los muchachos porque esa es su honra. Por supuesto que al Señor le debemos respeto, por supuesto que al Señor le debemos obediencia. Amén. Adonai entonces es nuestro dueño. Y debemos servirle a Él sin cuestionamiento. Fíjese que dice Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para con los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servid. Fíjese que es un dueño, es un amo que da recompensa. Es un amo que sabe cuidarnos, que sabe darnos a nosotros esas bendiciones de lo alto. Es un propietario de nuestra vida, de todo lo que existe, pero además protege todo lo que es suyo. A este amo y Señor hay que rendirle adoración, hay que rendirle servicio, pero sobre todo sin cuestionarle. Hermano, ¿cuántas veces nosotros cuestionamos al Señor?
nos las pasamos cuestionando a Dios. ¿Y por qué hiciste esto? ¿Y por qué permitiste esto? Que yo no me esperaba esto. Yo no creo que yo sea la única que pase por esta situación. Yo se los estoy predicando y a lo mejor mañana le digo al Señor, ¿y por qué, Señor? Yo me acuerdo que mi papá cuando yo estaba chiquita, él decía que yo era la niña de los por qué. Hermano, todavía sigo siendo la niña de los por qué. Cuestionamos mucho. Y no solamente cuestionamos, sino que a veces en nuestra oración, más que pedir, nos encontramos dándole consejo a Dios. O sea, que usted sabe y yo sé más que Dios. Señor, ¿y por qué no lo haces de esta manera? Señor, por favor, te lo suplico. ¿Por qué no empleamos esta estrategia? Enseñándole al Creador, al que sabe y conoce todas las cosas. Hechos los locos, hacemos eso. Pero hermano, aquí hoy se nos está enseñando que es sin cuestionamiento. Adonai es soberano. Esta palabra soberano aplica a las personas que poseen y ejercen una autoridad elevada. Y nuevamente viene la palabra incuestionable, total sobre todas las cosas creadas de la tierra. Amén. Tiene tanta autoridad que su autoridad es suprema, máxima, excelente. Nada ni nadie lo puede superar. Mire, Él de verdad es infalible. Él no falla. Él es soberano sobre los asuntos sociales, sobre los asuntos personales, sobre los asuntos económicos. Él es soberano sobre la política. Y algunos dirán, ¿y qué pasó en Venezuela? ¿A dónde se fue la soberanía del Señor? Bueno, hermano, sigue aquí, ¿sabe? Dios sigue siendo soberano sobre toda nación. Ahora, en su soberanía, Él sabe en qué momento aplicar sus bendiciones y en qué momento aplicar procesos para las naciones, amén, y aplicar sus justos juicios para las naciones. Dios está interesado que Venezuela se rinda a Él, porque Él sabe que la nación cuyo Dios es Jehová, esa será prosperada. Pero necesitamos darle a conocer a Venezuela quién es Dios. La iglesia juega aquí un papel muy importante. Y no sé, pero tengo una firme sospecha de que el problema radica en nosotros como iglesia del Señor. ¿Sabe? Cada iglesia tiene una responsabilidad. Cada iglesia tiene una jurisdicción. Como Iglesia La Hermosa tenemos la visión de ganar a Cristo, a ganar a Guacara para Cristo, a ganar a Venezuela para Cristo y a ganar las naciones para Cristo. Pero por lo menos nosotros como sede principal tenemos el deber de que Guacara cambie, juntamente con las iglesias de Guacara. Tenemos el deber que Venezuela cambie con la labor misionera que vamos a hacer nosotros en cada estado de Venezuela. Tenemos el deber de que las naciones lleguen a Cristo enviando misioneros fuera de Venezuela, juntamente con la iglesia que está fuera de Venezuela. De manera, hermano, que necesitamos cambiar para que el proceso que estamos viviendo en lo político pueda pasar y pueda venir esa bendición y realmente Venezuela esté rendida a los pies de Cristo. Nuestras armas pues son espirituales para la destrucción de fortaleza. Amén. Tenemos el arma de la oración, pero tenemos el arma de la evangelización. Y aquí cabe que a Dios rogando y con el mazo dando. ¿Sí? Oración y acción necesitamos. Dios es soberano y su autoridad es total y absoluta. Amén. Por lo tanto, su poder es ilimitado. Él puede con su palabra hacer y deshacer. La voluntad de Dios es su libre poder de decidir y actuar como a Él le parece. El único que puede hacer lo que le parece es Dios. Y ahí es cuando me encanta decir la real gana. Amén. Ahora, hermano, ¿qué significa en la práctica
que Dios es nuestro Señor. Porque ya hablé la teoría, ahora vamos para la práctica. Número 1, que me sujeto incondicionalmente a su autoridad y voluntad. Diga conmigo, me sujeto incondicionalmente a su autoridad y voluntad. Eso significa que si yo he renunciado al pecado, no debo practicar el pecado. Si yo he renunciado al espíritu de rebeldía que opera en los que no creen en el Señor, entonces ya yo no puedo ser rebelde. Si yo he renunciado a la independencia, entonces yo ahora debo convertirme en un creyente dependiente de Dios. Es decir, ya yo no ando bajo mis propios criterios, ya no ando bajo mis propios deseos, ya no ando bajo mi propia voluntad, ya no vivo como se me da la gana, ahora vivo como dice el Señor, como dice su Espíritu y como lo dice su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Como que se puso la cosa fea, como que se puso difícil. Él es el Señor de mi vida, por lo tanto Él me manda. Mire, hermano, yo no le puedo decir a usted cuántas cosas a mí me han provocado a hacer. No se las puedo detallar. Pero a mí me han provocado a hacer muchas cosas. Pero sabe, y eso es lo bonito de ser cristiano, de que Él viva en ti y que su espíritu te gobierne, te impida hacer lo que tú no debes hacer. ¿Por qué? Porque estamos sujetos al Señor. El Señor manda en nuestra vida. Número 2, diga conmigo, porque yo reconozco que el verdadero dueño de mi vida y de todo lo que tengo es Cristo. Es decir, hermano, no hay nada que no le pertenezca al Señor. Y voy a dejar un poquito este pedacito de lado porque salté una parte muy importante y que es bien práctica. Si yo me sujeto a Dios y digo mentira, ¿qué debo hacer? No decir más mentira. Levante la mano los solteros. ¿Dónde están los solteros aquí? Los solteros, así se estén quemando, tienen que guardarse para el Señor. Nada de hacer cosas por ahí que no tengan que hacer antes del tiempo. La relación sexual está consagrada para el matrimonio. ¿Dónde están los casados y las casadas? Levanten la mano. Bueno, usted es propiedad exclusiva, usted es prenda exclusiva para su esposo o para su esposa. Nada de andar mirando por ahí ni diciendo como algunos dicen, no es que me estoy recreando la vista, pastora. Pues voltee para el otro lado, mijo. No haga como David, que cayó en el triángulo de las Bermudas. No. Toda relación sexual fuera del matrimonio está vetada. Ah, pero si resulta que usted critica, es murmurón, levanta falso testimonio. Hermano, tenemos que arrepentirnos, no podemos seguir en esa. No podemos seguir en esa, porque ahí no me estoy sujetando al Señor, porque el Señor dice que eso no se hace. Si el Señor dice en su palabra que nosotros tenemos que estar bien con todos, mire, hermano, vamos a tener que hacer un trabajo de investigación para ver quién es el que está mal con nosotros, para entonces pedirle perdón. Provoca decir, los veo a la salida. Mire, hermano, la mayoría de las ofensas se hacen es al prójimo. La mayoría de las ofensas no son a Dios. La ofensa a Dios es gravísima. Y ofendemos a Dios cuando ofendemos al prójimo. Pero no es una ofensa directa a Dios. La mayoría son directas al prójimo. Por lo tanto, se resuelven con el prójimo. Y la mayoría de las veces nosotros
muy convenientemente vamos en oración, Señor, perdóname por lo que le hice a la hermanita tal, y ya creemos que eso está listo. No, yo tengo que ir a hablar con la hermanita tal, con el hermanito tal y pedirle perdón. Pero el otro detalle es que perdón es una palabra muy importante y que se debe decir. Pero la mayoría de las veces nosotros tenemos que retribuir, que reconocer, que resarcir en algo porque hemos dañado. Así que hay más implicaciones en este asunto. Se lo pongo de otra manera para que entendamos qué tenemos que hacer. Si yo le dije una mentira a alguien, no se soluciona yendo a la oración, Señor, perdóname porque dije una mentira. No, yo tengo que ir a la persona y decirle, hermano, mire, perdóneme que le dije esta mentira, y decir la verdad. ¿Es así? Si yo critiqué, hermano, perdóname porque yo te critiqué. Y a veces decimos, no, pastora, pero es que se va a poner peor el asunto. Pero eso es lo que dice la Biblia. Amén. Si yo robé, yo tengo que ir, reconocer que robé y devolver lo robado. Pero muchas personas roban y dicen, ay, Señor, perdóname porque robé. No, pero es que es una aguja, Señor. No, una aguja. Mi mamá decía que si así fuese una aguja, había que devolverla y respetarla también. Entonces, a veces tenemos deudas. Y entonces con las deudas, entonces nosotros queremos ir al hermano, hermano, perdóname porque te debo, y no pagar. No, Señor, pida perdón, pero pague. Y diga, no tengo, y te lo voy a pagar en cómodas cuotas, y el otro no le va a gustar porque todo el mundo quiere que te paguen chin chin. Sí, esa es la verdad, pero por lo menos ve pagando poquito a poquito, pero paga. Pero nosotros a veces creemos que pedir perdón es que nos cancelen la deuda. No, hermano, no funciona así. Si la persona te la quiere perdonar en el sentido literal y total, bueno, ese es problema de cada quien. Pero pedir perdón es simplemente reconocer que fallé, pero debo pagar. Eso significa que yo me sujete a la palabra. Ahora, el otro punto, entender que todo le pertenece a Dios. Bueno, Dios me da cosas para que yo las administre. Eso que Dios me da, yo debo administrarlo bien, debo ser cuidadoso, debo ser fiel sobre todo lo que Dios me ha dado. Fíjese, ¿de quién es su casa? ¿De quién es la casa donde usted vive? Ay, en este turno no saben. ¿De quién es la casa donde usted vive? ¿De quién es el carro, el que tenga carro? ¿De quién es el autobús donde usted se monta? ¿De quién son los hijos? ¿De quién es la comidita? ¿De quién es el esposo? ¿De quién es la esposa? Todo es de Dios. Todo lo que disfrutamos es de Dios. Es de Él. Pero ¿por qué no cedemos nuestra casa al servicio del Señor? ¿Por qué no damos la cola para ponerlo al servicio del Señor? Hermano, ¿de quién es el celular que tú cargas para arriba y para abajo? ¿Podrá el Señor agarrar el celular y revisártelo? Y aunque Dios no creo que se meta en Facebook, pero no es desconocido el Facebook para Él, ¿podrá el Señor meterse en el Facebook? Si todo es de Él y Él es el dueño, Él es el amo. Entonces, cuando yo entiendo eso, tengo que entender, hermano, que no soy yo la que define lo que está bien y lo que está mal. Lo que está bien y lo que está mal lo define el Señor. Lo define su palabra. Mire, lo que es bueno para mí puede ser que sea malo para otra persona. El concepto de lo que es malo para mí puede que para otro sea bueno.
Estamos viviendo en un mundo de verdades relativas. Por lo tanto, yo no tengo la potestad de definir lo bueno y lo malo. El que dice que es bueno y que es malo es Dios. Y yo creo a lo que Dios dice. Quien dice que es pecado, que es malo, que es corrupto es Dios. Y quien dice que algo es santo es Dios. Esa es la verdad absoluta. Amén. Entonces yo me rijo por esa verdad absoluta. Mire, nosotros no leemos la Biblia para informarnos. Porque la Biblia no es un periódico que usted agarra y dice, voy a ver qué pasa, qué está pasando hoy. Voy a enterarme. La Biblia no es para enterarme, no es para informarme. La Biblia es para conocer a Dios, para profundizar en Dios, para buscar agradar a Dios. Número 2, reconocer entonces que Él es el dueño de mi vida y de todo lo que tengo. Y número 3, reconocer que ya no vivimos para nosotros mismos, sino para Adonai, para el Señor. Ya no vivimos para nosotros mismos. Pablo dijo, y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Pero lamentablemente somos muy egocéntricos. Somos muy egoístas. Vivimos para nosotros mismos. Todo lo que hacemos lo hacemos para nosotros mismos. Si trabajamos es para nosotros. Si estudiamos es para nosotros. Si compramos o vendemos es para nosotros. Y muchas veces cuando nos relacionamos con otra persona o involucramos a otra persona, lo hacemos si hay ganancia. Porque si no hay ganancia, no me uno. No hago equipo. Porque el egoísta es así. Todo tiene que tener un provecho. Entender que ya no vivimos de esa manera. Que todo lo que vivimos en la carne lo vivimos para el Hijo de Dios. Romanos 6:16. Póngase de pie, mi amado hermano. Romanos 6:16. Hay una imagen allí en pantalla, ¿verdad? Que usted ve un muñequito sometido y esclavo de otro. Romanos 6:16 nos enseña que cuando nosotros obedecemos a algo, nos convertimos esclavos de eso que obedecemos. Y cuando el hombre obedece a su carne y le da rienda suelta a su carne, porque entonces la carne dice, me provoca decir mentira. Dale, vamos a decir mentira. Cuando la carne dice, no pagues, ese tiene mucho real, no le hace falta. Entonces tú le obedeces a la carne y dice, no voy a pagar, tiene mucho real. Cuando la carne dice, enójate con tu esposo y córtale la luz, el agua, el teléfono y todos los servicios. Entonces tú dices, sí, es verdad, le voy a cortar todos los servicios. Te haces esclavo de la carne, te haces esclavo del pecado. Por lo tanto, te haces esclavo de Satanás. Y Satanás trae condenación. Satanás trae lloro. Satanás trae todo lo malo que podamos entender. Pero Romanos 6, versículo 22 dice que nosotros los que estamos en Cristo hemos dejado el pecado y servimos a Cristo. Somos siervos de Cristo, y ser siervos de Cristo es ser esclavo de Jesucristo. Yo sé que la palabra suena fea,
pero obedecemos a Cristo. Estamos enyugados a Cristo porque estamos sujetos a nuestro Adonai. Ahora, lo interesante es que Cristo pagó un precio para liberarnos del pecado y para hacernos suyos. Somos propiedad del Señor. ¿Sabe? Tu vida y mi vida sin Cristo estaba en bancarrota. Tu vida y mi vida sin Cristo estaba en una deuda impagable. Y en Deuteronomio capítulo 15, versículo 12 en adelante, hay una ley que hablaba de cómo manejar este asunto de la esclavitud. Y es que cuando una persona estaba en bancarrota, tenía un problema financiero, necesitaba finanzas, no podía sostenerse, vendía un hijo o se vendía a sí mismo, vendía a alguien, se vendía la persona. Pero la esclavitud no era perenne, no era para siempre. Y entonces esa ley regulaba el tiempo de esclavitud. Lo regulaba a 6 años. En esos 6 años Dios ordena tratar bien al esclavo. Y ordena también que al finalizar ese tiempo el esclavo tenía que tener cierta dote, cierta herencia, cierta remuneración para que él pudiera salir adelante. Ahora, hermano, mire, si el amo era malo, es fácil pensar que el esclavo estaba contando los días, los minutos, los segundos de que se le terminara ese tiempo. ¿Verdad que sí? Si tú eres esclavo de alguien y te maltratan, si tú eres esclavo de alguien y te minimizan, si tú eres esclavo de alguien y tú sabes que ese alguien te está llevando de mal en peor, tú anhelas salir de esa situación de esclavitud. Así pasaba cuando el amo era malo. Anhelaban irse. Pero también pasaba que habían amos buenos. ¿Y cuántos creen que nuestro Dios es el mejor amo del mundo? ¿Cuántos creen que nuestro Señor nos ha tratado bien y nos ha hecho felices? ¿Cuántos creen que Jesús al venir a nuestra vida trajo gozo, trajo paz, trajo bendición, trajo un paquete, aleluya, de herencia, como lo dice la Escritura? Nos ha dado herencia y un lugar junto con Él. Cuando el amo era bueno, el esclavo empezaba el último año a entristecerse. Y el amo veía: ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? ¿Por qué te veo triste? Se le caía el semblante. Y el esclavo le decía: es que yo he vivido bien contigo. Es que desde que llegué a tu casa me siento en familia. Desde que llegué aquí he prosperado. Desde que llegué aquí tú me has ayudado. No me quiero ir. No sé vivir sin ti. Y entonces el amo le decía: ¿quieres quedarte conmigo? Y él le decía que sí. ¿Sabe qué hacía? El esclavo se tiraba en el suelo, ponía su oreja en el suelo para que él usara un instrumento llamado lesna, que es parecido a un cincel, y le perforara la oreja y le colocara un aro. Ese aro significaba que él iba a ser siervo para siempre por amor. ¿Sabe qué, hermano? Necesitamos irnos de aquí con el aro en la oreja, entendiendo y comprometiéndonos a ser siervos para siempre por amor. ¿Y sabe qué? El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. ¿Y sabe qué?
Él nos sirvió muriendo por amor. Qué bello es nuestro Dios. Levanta tu mano al cielo. Y si estás de acuerdo conmigo, repite estas palabras. Señor, hoy entiendo tu señorío sobre mi vida. Hoy entiendo que tú debes gobernarme y yo debo sujetarme de manera incondicional. Hoy entiendo que tú eres mi dueño, que te pertenezco, que todo es tuyo y que todo lo tuyo debo administrarlo bien. Hoy, Señor, me rindo a tus pies como tu siervo por amor, un siervo para siempre. Guárdame, Señor, porque yo hoy me comprometo a vivir contigo siempre hasta el día en que tú vengas o me llames, Señor. Y me comprometo a vivir para ti. Amén.